Frente a los derechos y las libertades. Los derechos hacen parte de un conjunto de garantías otorgados a la sociedad desde sus inicios hasta la actualidad. Las libertades entendidas como las privadas y públicas. Con las primeras nos referimos a derechos como la intimidad, la libertad de sexo y de religión. La segunda, entre otras, nos habla de las libertades públicas, como el poder de autonomía y de decisión, sus limitantes ante los procesos y libertades colectivas, las cuales se han transformado en el tiempo gracias a la influencia del cristianismo, partiendo de la dignidad, el entendimiento, la comprensión y el amor desde lo profundo del humano, suprimiendo la discriminación y los daños contra el otro, como la tortura, dentro de sus principios como parte dignificante para todos. Aunque este trajo también consigo diferentes actos en contra de muchos por parte de la Iglesia en el mundo, este fue uno de los grandes aportes de la evolución de este y las instituciones, a través de las diferentes encíclicas papales alrededor de estas denominadas doctrina social de la Iglesia, reconocidas a nivel global en temas de derechos. Parte de esta, aprobada en Medellín en 1968, reconociendo de manera importante los derechos de las personas establecidos al interior de una doctrina social del derecho. Así, la Declaración de Derechos de los Estados Americanos y la declarada después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII van de la mano de las mantenidas durante la historia constitucional en Inglaterra. A diferencia de la Proclamación de los Derechos del Ciudadano de Virginia de 1789, uno de los estados americanos que lleva sus lineamientos mucho más a lo pragmático, la francesa, por el contrario, quiso ser universal, dando importancia a la integralidad. Asimismo, las que precedieron en América Latina e Inglaterra. De ahí su gran importancia en el mundo, siendo la primera declaración de derechos universal para todos los ciudadanos y no para unos súbditos de un territorio, otorgados así a todos, pues ésta encuentra sus discernimientos en hacendados sentimientos religiosos, comienza citando el nombre de Dios en una nación de fuerte influencia católica, los cuales pueden observarse en los citados desde el artículo 1 hasta el 17, descritos a profundidad con una mayor ampliación. Tiempo después, un acuerdo de países aliados promulga de manera nacional y mundial la Declaración de Derechos Humanos en 1941, declaración adoptada en materia de derechos humanos por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, a fin de asegurar la protección efectiva de los derechos a nivel mundial, pese a no ser de carácter coercitiva, adquiere por la adhesión a estos principios de derecho el serio compromiso moral de respetarlos ante la comunidad internacional. En esta declaración se encuentran como preámbulo 30 artículos que reafirman los derechos fundamentales del hombre, como la dignidad, la igualdad de derechos de género y de las naciones grandes y pequeñas, afirmando que la libertad tiene como base el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros parte de una familia humana. Estos derechos a su vez han trascendido como derechos de primera, segunda y tercera generación en adelante. Una primera generación enmarcada en unos derechos individuales como el derecho a la vida, la libertad y el precepto de que nacemos iguales ante la justicia durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Se dan cambios grandes constitucionales gracias a la Revolución Francesa. En 1969 se ratifican los derechos que deben ser respetados y promulgados en todo el mundo. La consagración de los primeros derechos se da durante el año 1689, reconociendo estos de manera general. La segunda generación de derechos son aquellos que son más de hondo contenido social, comprometidos entre el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, el final de la Primera Guerra Mundial e inicios de la Segunda. Ubicando el estudio de fenómenos como el comunismo, el socialismo, el capitalismo
y el liberalismo, abriendo grandes debates a favor de la equidad, al acceso de una vida de calidad como garantías en salud, garantías que debe proveer el Estado. Gracias a la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, son derechos fundamentales e inherentes la dignidad, prácticas políticas o religiosas que se suscriben a un conjunto de individuos denominados como colectivos. Entre estos figuran el derecho a la paz, los derechos del niño, derecho a la tercera edad, derecho a una vivienda digna, entre otros, encontrando dentro de una cuarta generación necesidades más profundas como la seguridad de la vida, reconocida como una garantía constitucional, cumpliendo con esta en la práctica de forma correcta. Después de 1941 se establecen estos derechos fundamentales de manera constitucional a fin de que el Estado provea con responsabilidad por estas garantías, pensando una filosofía de la justicia y el derecho reconocidos como uno de los aportes realizados por Aristóteles desde los inicios, donde deriva el concepto del derecho natural. Allí surge lo justo natural y lo justo legal, los cuales presentan diferencias, como en que lo justo natural se tienen aspectos de principio biológico, como lo es la alimentación, la necesidad fisiológica y la vivienda, los cuales no dependen de una aprobación externa, pues son propios de su naturaleza, y donde lo justo legal se ocupa de estas que sí dependen de un poder externo. Aristóteles afirma que el derecho político amerita una filosofía justa del derecho universal para el mundo, no solo como creación a semejanza de Dios, sino que por medio de la reflexión reconozca el otro y sus derechos. En materia de derecho, es objeto de estudio de las universidades con relación a la filosofía y la justicia desarrollada en el campo jurídico universal. El autor, Hegel, por su parte, nos habla de un derecho natural y un derecho positivo, siendo el primero otorgado por el orden de la naturaleza y en corresponsabilidad con el cuidado de la misma. Y el derecho positivo como aquel que establece las reglas y normas que rigen una sociedad, tal como un contrato social y donde ambos deben tener un equilibrio. En Colombia, la Ley 153, en su artículo 4, detallados estos a profundidad según el interés. Dentro de estos derechos fundamentales encontramos los que son el derecho y el respeto a la vida, a la igualdad, a la salud, a la dignidad, a la intimidad, a la libertad de asociación, el disfrute del tiempo de ocio, libertad de enseñanza y de culturas, todos inalienables, propios del individuo. Cuenta con una garantía de leyes establecidas. El derecho a la personalidad, a la libertad de conciencia y de pensamiento. El derecho subjetivo es parte del reconocimiento de la expresión propia y la cual no puede ser acallada o reprimida por otros, pues ésta tiene un gran valor, como el derecho a la vida, la integridad física y el respeto por este tipo de libertades.